a todos, bienvenidos a la librería Byron, a la presentación del último libro de nuestro amigo Félix Ovejero, su libro titulado lo tengo aquí, La invención del agravio. Me lo quería poner al lado para que se viese claramente, porque no sé si se ve desde el fondo. Un libro para el que hemos traído a que nos acompañe hoy también Alejandro Fernández. Presentarlos a los dos, pues Félix, yo creo que quizás un poco innecesario, ¿no? Pero bueno, Félix es licenciado en Económicas, aunque ahora hace de profesor de Filosofía Política. Me gustaría preguntarte, luego te lo preguntaré, no te la lanzo ahora esta pregunta. Voy elaborado. Sobre cómo reciben los alumnos la filosofía política, pero eso te lo pregunto luego. Y Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña y también licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, ¿no? Dos personajes, si me permitís la licencia, incómodos, cada uno en lo suyo, cada uno en su sector, pero que provocan una cierta incomodidad, lo cual los hace especialmente interesantes desde mi punto de vista. Porque claro, traer gente que provoca incomodidad pues puede ser más o menos interesante, pero siempre es más interesante cuando se genera pues una cierta polémica, sobre todo entre los suyos, ¿no? Digamos que Félix, y además, si me permitís, podría estar desde fuera o en otro momento, quizá, podría resultar peculiar que se trajese a Alejandro a presentar un libro de Félix, ¿no? Cada uno, nosotros en nuestra cabeza, pues tenemos enmarcado a cada uno de ellos en un espectro político muy concreto. Pero al mismo tiempo, cuando uno reflexiona un poco más allá de los bandos, se da cuenta que en realidad quizá lo que los una a los dos es una especial estima por la razón y el humanismo, ¿no? Digámoslo así. Y el sentido del humor. Y el sentido del humor. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Muchas veces demostrado. La estatura gana en la parte que competimos. Entonces, por eso precisamente creo que es especialmente adecuado que estéis vosotros dos hoy aquí. Félix, por supuesto, porque presenta su libro, La invención del agravio, pero Alejandro porque puede aportar y aporta especialmente por esa parte de la estima por la razón y el sentido común, ¿no? Que el sentido común quizá está un poco devaluado últimamente por ciertos sectores, pero que desde la tolerancia tratamos muchas veces de ponerlo en valor. No quiero olvidarme dar las gracias a Byron, que es quizá lo primero que tendría que haber hecho, porque siempre nos acoge aquí con muchas ganas y mucho cariño y nos pone esta sala fantástica, y por tanto pues quiero darles las gracias especialmente antes de empezar, ¿no? Y permitidme que lance así una primera cuestión, ¿no? A ver si la entiendes, Félix. ¿Por qué este libro en general y en particular para Cataluña? Quizá, bueno, por lo primero es, no me voy a poner de rodillas y reclinarme, pero aquí quien merece un homenaje perpetuo son los amigos de la Torre, ¿no? No, imparable, porque cuando surgió aquello de Ciudadanos, aquella modesta aventura, la historia habrá que un día que reescribir. Aquí hay algunos de los protagonistas de aquella historia. Parecía que el mundo nacía entonces, ¿no? El mundo de la resistencia, lo que se debe llamar la resistencia, por citar el libro de Antonio, no había existido hasta entonces. Si uno lee el libro de Antonio,
de la historia de la resistencia en Cataluña, creo que es el título más o menos así, vería que había una prehistoria a lo que sucedió entonces. Y en aquel momento, pues por la mayor presencia pública de algunos... ¿Se oye bien por detrás? No sé si se oye ahora. Tenías que acercarlo un poquito más. Bueno, solo me falta empotrar en la voz, pero haremos lo posible. No sé si tiene que ver con la trayectoria o algo así. A ver, ¿puedes hablar un momento? Bueno, sí. ¿Esta se oye? No, parece que se oye. Ahora se oye mejor, sí. Por supuesto, también a Byron porque nos acoge. Cierto es que no hay mucha competencia para acogernos, en general, en este tipo de cosas, pero vamos, solo se ennoblece y les hace reconocer que defiende la libertad de pensamiento como pocos. Y eso en una librería, pues en Cataluña es una singularidad. Si no, pueden ustedes encontrar alguno de mis libros, bueno, con lo cual tampoco tiene mérito porque no le interesa a nadie, pero alguno de Sabater o incluso el de Juan Soto, pues no era fácil encontrarlo en las estanterías. Cecilia alguna vez hizo algunos experimentos en las librerías más notables y no estaban por lo menos en el escaparate. Dicho eso, pues repito eso, ¿no? Que cuando surgió aquella historia que un día habrá de contar, pues me parece, no sé si halagador o decirme viejo, pero bueno, el caso es que yo vengo de la izquierda y cuando pasa que aquel era un momento de junta democrática. Yo creo que en Cataluña y tal vez en España es un momento de junta democrática. Esto los viejos del lugar saben de qué hablamos, de la plata junta y de todas aquellas cosas tan sofisticadas que se diga. Es decir, de que sencillamente por instalar un régimen genuinamente democrático, gentes con sensibilidades políticas diferentes coincidieron. ¿Por qué este libro ahora? Porque, bueno, debería escribirlo cada año, porque esto no es el rayo que no cesa, ¿no? Entonces, en el arranque del libro, como un modesto truco retórico, dije que pensé, cuando terminé mi último libro sobre el nacionalismo, dije, bueno, esto es lo último porque no hay mucho más que decir, pero es que hay que seguir repitiéndolo, sobre todo porque ahora ha habido parece que hemos convenido que en algún sentido han salido derrotados. Porque ya no gritan tanto, ¿no? Yo creo que hay dos razones para matizar ese juicio y por lo tanto... Creo que tienes el micro más así, ¿no? Que, sí, en plan cantando, más o menos. No, Hostia, es que... no, es que hay problemas de audio. Sí, bueno, vamos a ver. A ver, así. Bueno, no, a ver. Ese es Julio Iglesias ya, ¿eh? Sí, cuidado, en fin. Para una denuncia por acoso. Sí. Lo he tenido por racismo, pero eso ya lo contaré. Y pues decía que creo que hay dos razones para pensar que ese diagnóstico no es correcto y que justifican el recordatorio. Primero, que si están más apaciguados es sencillamente porque han conseguido buena parte de lo que buscaban y yo siempre defendí que el terrorismo era perfectamente racional. Terrorismo, su objetivo no era matar para conseguir algo políticamente. Si te lo dan gratis, pues ¿para qué? Entonces, buena parte de la justificación es que, en virtud de la conjunción astral que ha llevado a Pedro Sánchez a la presidencia de gobierno, estamos en una situación en donde los delincuentes han escrito las leyes que se ocupan de ellos, ¿no? Es como si las leyes sobre violación se les consultaran a los violadores. Y segundo, por otra razón, y es que un día descubrieron que existía algo parecido al Estado, que fue el 155. La aplicación del 155 les hizo ingresar en la madurez a un montón de tipos que durante mucho tiempo estaban en una perpetua adolescencia, ¿no? La sensación de una criatura de que haga lo que haga, puede hacerlo impunemente. Y un día descubrieron que existía algo parecido al Estado y que si te portabas mal, pues te castigabas, ¿no? Basta con recordar pues, los señores de la ANC y el patético papel que ante la Audiencia Nacional, ante el Supremo, tuvieron aquí, decir, es que yo soy una abuelita y por favor no se metan conmigo, o el de Lluís Llach, ¿no? En fin, papeles ridículos, pero demostraban como unos inmaduros. Cierto día descubrieron que había algo parecido al Estado. Y eso ha quedado por ahí. Entonces, esas son las dos razones por las que la descripción del paisaje que tenemos actualmente, según el cual
los hemos derrotado, no es correcta. Y en el caso del País Vasco lo diría superlativamente, ¿no? País Vasco, están gobernando, camino de gobernar, y los pueblos reciben con aplauso a los asesinos. Y andan discretamente por la calle las víctimas y la gente que luchó por la democracia en España. Si ese es el paisaje que uno espera de una victoria, pues es que uno tiene los conceptos muy compuestos, ¿no? Entonces esa es la razón que me decidió a volver a escribirlo. Y luego una sensación pesimista de que yo creo, y esto va por delante, que quizás es la tesis más fuerte del libro, que el marco del régimen del 78 no está sirviendo porque lo habíamos concebido para aplacar el nacionalismo y el nacionalismo ha crecido. Y por tanto tenemos que empezar a pensar que cometimos un error, que aquello no era la solución al problema territorial, al pseudo problema territorial, porque no hay tal problema territorial, el problema es el nacionalismo, que se inventa el problema territorial y que se inventó eso y por supuesto, si estamos como estamos, que estamos peor, es que por tanto no ha servido como herramienta para solucionarlo. No me hace feliz esa tesis, además podría recordar el instante en que, bueno, así muy de eureka y tal, pero el instante en el que se me hizo claro, porque cierto día escuché a Cayetana, mi querida Cayetana, una amiga común, decir en público, es que el régimen de 68 es el punto de encuentro con los nacionalistas y ese es el que hay que mantener. Ese no es el punto de encuentro porque ya nunca les ha interesado ni les va a interesar y lo dan por caducado. Entonces es absurdo encastillarse en defenderse algo que no converges con aquellos tipos que no tienen ningún interés en converger. Bueno, y eso es la razón fundamental de haberme decidido a escribir. No, aquí hemos cometido un error y el error tiene largo calado y sobre ello porque es un calado histórico y eso creo que es lo que me ha llevado a escribir. Perdón por el ladrillo largo. Gracias. Alejandro, en este sentido, ese sentido de derrota, que es verdad que algunos se consuelan en repetir, ¿no? O sea, y además es bastante habitual, es verdad, en Cataluña cuando hablas, y fuera seguramente también, cuando hablas con según quién, ¿no? Dicen, bueno, pero ahora está todo más tranquilo, están mejor, ¿no? ¿Cómo se vive eso precisamente desde el Parlamento, desde la sede de esa aparentemente Cataluña pacificada, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo es el día a día de esa nueva situación de tranquilidad? Bien, muy buenas tardes a todos. Yo lo primero, evidentemente, dar las gracias a Tolerancia, es un placer estar aquí con vosotros y sobre todo la generosidad del autor por haber pensado en mí para participar con él en esta presentación de un libro. Yo debo decir que mi función aquí, evidentemente, más, si queréis, hablo de mi anecdotario parlamentario y apasionante por ahí y tal, ¿no? Pero mi función ya es devolver la generosidad que se me ha ofrecido y es intentar convencerles a todos ustedes de que compren masivamente el libro. Esa es mi función aquí. Y lo hago además convencido, me va a costar muy poco esfuerzo, porque a mí el libro me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho y además ha tenido un efecto terapéutico. Y el efecto terapéutico tiene que ver exactamente con lo que acabáis de comentar ahora hace un momento. Conseguir dando la batalla. Lo primero es que cualquier artículo y cualquier libro que escriba Félix Ovejero merece ya de por sí la pena. Hay que leerlo siempre con mucha atención. Tiene esa capacidad de precisión casi matemática a la hora de argumentar. Es la única persona en el planeta Tierra que ha sido capaz de hacerme dudar sobre la necesidad de suprimir el impuesto de sucesiones. Que nadie se asuste, yo sigo defendiéndolo, pero me tuvo un par de días dudando después de un debate que tuve con él al respecto. O sea, que tiene ese don y eso lo tiene hablando y lo tiene escribiendo. En el caso que nos ocupa es muy importante porque efectivamente yo muchas veces digo que en Madrid no hay anticatalanismo, lo que hay es un fervoroso deseo por dejarse engañar por los separatistas catalanes. Lo han deseado toda la vida, parece que estén buscando siempre a alguien que les engañe amablemente y con talante. Ahora se ha efectivamente consolidado la idea de que la teoría del reencuentro, la distensión de Pedro Sánchez, la gran abrasada de la que habla Salvador Illa con esa cursilería tan típica en él, que es una realidad. Y eso lo ha comprado una
amplia mayoría de la sociedad catalana, cabe decirlo, y una amplia mayoría de los círculos de opinión en Madrid. Conviene no llevarse a engaño. Y eso ha ocurrido, entre otras cosas, porque cuando las encuestas te dicen que ya nadie habla de la unidad de España, o que ya nadie habla de la crisis catalana y este tipo de cosas, siempre hay una dictadura demoscópica en la política y en los círculos de opinión. No, ahora solo hay que hablar de vivienda e inmigración porque son los problemas que preocupan a la ciudadanía. Nadie lo duda. Al final llamas un centro de estudios de opinión o un CIS o un periódico llama por teléfono a un ciudadano y le preguntan qué le preocupa ahora mismo y no te va a poner a hablar sobre la estabilidad institucional de España. No, pues dirá, me preocupa la seguridad ciudadana, me preocupa la vivienda y este tipo de cosas. Pero claro, no nos dejemos engañar. Y ese libro tiene este efecto. No toca hablar de otra cosa, toca hablar de esto. Voy a citar al propio Félix en el libro, página 239, he apuntado algunas citas que me han gustado mucho. Y lo ha dicho él, el proceso no ha desaparecido, solo que no hace tanto ruido. Ha fracasado el procés como declaración de independencia, pero ha triunfado como callada conquista de soberanía. Y en el camino, por cierto, se lleva la salud de la democracia española. Yo estoy totalmente de acuerdo. No hay que bajar la guardia y sobre todo, y acabo con esta intervención, no volverse a dejar engañar. Félix habla en el libro del fenómeno Urriols. El fenómeno Urriols no deja de ser ya la única diferencia es que comunica mejor que la media. Es el pensamiento que ya tenía Quintorra, es xenofobia pura. Pero con esa capacidad de seducción y de deseo de ser engañados en Madrid, ahora resulta que como le puede quitar votos a Puigdemont, se creen que esto es flos y violas y que va a ser una maravilla. Si esa ideología acabara siendo mayoritaria algún día en el Parlamento de Cataluña, el siguiente desafío sería peor que el que vivimos en el año 17. Por lo tanto, para no bajar la guardia, leer La invención del agravio. Yo pensaba... Perdona, luego te explico... No te he contestado, macho. También falta de cortesía. No, es más importante el autor. Ya luego te cuento. Vale. No, pensaba, realmente, hablas de una invención del agravio aquí en Cataluña, pero también me da la impresión que es un fenómeno global, en realidad, ¿no? O sea, hay muchas sociedades y muchos colectivos agraviados. Vivimos en el agravio perpetuo. Antes, cuando he dudado un segundo al ir a coger tu libro sobre el título, ha sido porque me viene a la cabeza repetidamente La tentación de la inocencia de Bruckner, aquel ensayo que a mí particularmente me abrió los ojos, como ese momento tuyo, catártico, pues para mí realmente La tentación de la inocencia, que leí hace muchísimos años y que iba un poco en esa línea, anunciaba esa línea, ¿no? Que no tienes la sensación de que vivimos una época en la que muchos colectivos se sienten agraviados, buscan agravios. Aquí tenemos además el añadido que el colectivo político mayoritario, desafortunadamente, apoya eso y lo alimenta, no solo en Cataluña, también en Madrid, al final, en general, ¿no? Como lo alimenta Trump en Estados Unidos con los del medio oeste americano, los agravios, etcétera, ¿no? ¿Cómo valoras eso, ¿no? Dentro de esta época en la que nos movemos? Sí, dos cosas. Una, yo venía a contar mi rollo, o sea que lo voy a incrustar con morcillas en lo que cuentas. Pero el libro arranca, yo empecé a escribirlo hace bastante tiempo, diciendo que Urriols desnudaba al nacionalismo catalán. Vaciaba toda la retórica decorativa en donde les permitía componer el gesto de la Cataluña progresista. Decía, no, esto cuando lo muestras descarnadamente es racismo. Y esto, claro, cuando a los tipos les dicen, no, esto que no os atrevíais a decir y no os atrevíais a pensar, lo vas mostrando el núcleo descarnado de toda esa decoración, y pues es verdad, y no quiero sentirme avergonzado de ese racismo. Esto lo puedo decir y suenan palabras gruesas. Permíteme ilustrarlo con la cobardía del ejemplo, de la investigación empírica de un profesor, Javier Polavieja, que está en Oxford o que ha trabajado con gente de Oxford. Yo recojo esa investigación aquí,
se presentaron un conjunto de currículums en Cataluña de gente toda nacida en Barcelona, todos en Cataluña. Unos con el mismo nivel XL de catalán, pero unos con el apellido Martínez, Pérez, etcétera, García, es decir, los apellidos catalanes por excelencia, estadísticamente hablando, somos más, ¿no? Y en los otros, pues, qué sé yo, Zarrea, en fin, Guardiola, bueno, Guardiola hay de Extremadura, pero, en fin, ya sea Pujol o whatever. Pues bien, a la hora de escoger a la misma gente con los mismos méritos, naturalmente discriminaban como si uno se llamara Mohamed o Walter Alfredo, como sea, ¿no? Eso solo se explica por una razón. O sea, vamos a ver, por una cuestión previa. A mí me parece, y modestamente me ha costado, bueno, vamos a decirlo en plata, pero es que alguna vez hay que contarlo. Yo no soy catedrático porque me niego a afirmar que sé catalán y sé suficiente para dar clases, para alcanzar la cátedra que supuestamente la debería tener por los méritos acumulados. Esto lo reconocen los indicadores objetivos, no es que yo lo diga, y porque además el nivel de mi departamento lo permite, para que no vamos a engañar, son de sociología. Entonces, pero bueno, ¿y eso qué quiere decir? Que hay un montón de españoles que no ya, porque a veces dicen, es que hay unos catalanes que se discriminan. No, se discriminan a un montón de españoles que en su propio país no pueden acceder a una posición laboral, simplemente por un criterio arbitrario como es la exigencia de la lengua. En realidad, el problema en estas cosas no está tanto en que la gente pida euskera. ¿Quién carajo va a pedir euskera? ¿Quién carajo va a pedir euskera? Lo que pasa es que lo piden porque si lo necesitas para el puesto de trabajo. Y si tú quieres ser enterrador, aunque los clientes no están por la conversación, pues te van a pedir el euskera. Y esa es la razón por la cual se pide. Entonces, si yo tuviera que hacer política, el acento no lo pondría a la entrada. La gente no tiene espíritu práctico, como se muestra en la gran esperanza para Cataluña y para España, que son los youtubers de América Latina y los que hacen estas cosas de los crímenes y tal, que cuando buscan el mercado pues se pasan al castellano opresor porque necesitan hablar. Entonces, dicho eso, pero es que aquí estábamos hablando de algo más que el filtro que ya penaliza al conjunto de los españoles porque no pueden acceder a posiciones de trabajo. En el País Vasco, en Cataluña, en Baleares y en Valencia. Esté el PP o esté quien esté, con el debido respeto. O esté Vox, que cuando toca moqueta, 3/4 de lo mismo. Entonces, eso es una consideración. Y luego, pues lo que decía lo del racismo, ¿no? Y luego, la pregunta inicial era... Sí. No, te preguntaba sobre esa búsqueda del agravio como justificación de los desmanes. No, claro, en eso ahí hay otra de las tesis fuertes, creo, del libro, es la responsabilidad de la izquierda en contra de lo que tiene que ver con su núcleo esencial ideológico. Eso creo que está suficientemente argumentado. La izquierda, si uno lo ha de condensar en un lema, es, se puede poner de pie ya él, que está por aquí, ninguna desigualdad sin responsabilidad. Es decir, el origen social, por eso acabamos con el régimen señorial, con el feudalismo, no es un motivo que justifique un privilegio, porque tú no tienes mérito alguno en haber nacido en una familia rica, en haber nacido en una región, en haber nacido con un sexo, el color de la piel. Esos son, y en cambio ese tipo de circunstancias, y en particular, y aquí esto es un reto intelectual importante, con las fronteras, nacer un lado de la frontera u otro es un privilegio que te permite tener un montón de suerte en la vida que no está vinculado a méritos o esfuerzos. Pues bien, si creemos en ese tipo de cosas, no podemos creer que uno, porque esté aquí, ha de tener unos privilegios que le están negados ahí. Y eso que es el núcleo de la izquierda, pues se ha abandonado cuando se está hablando de, es que los orígenes. Y otro de los aspectos que se han abandonado es el abandono de la razón. Y aparecen ahí los sentimientos. Los sentimientos han jugado un papel fundamental en la aparición de esta izquierda irritante, la izquierda reaccionaria que yo llamé en un libro anterior, que tuvo mucho éxito a pesar de que era un verdadero ladrillo. O sea, no, bueno, aquí lo vamos a engañar, pero el arranque era eso. ¿Y qué sucede con los sentimientos? Los sentimientos
permítame otra palabra, epistemológicamente juegan una función muy interesante. Porque yo de los sentimientos se dice que no tengo que justificarlos. Es que son sentimientos. Si me pides explicaciones sobre mis sentimientos, me puedo ofender. Y además tú no me puedes entender, porque son mis sentimientos. Con este triángulo por delante no hay posibilidad de debate político. Porque dices, oiga, pues es que... Y además, lo jodido de este asunto es que los sentimientos operan como argumento. Es decir, yo, puesto que tengo un sentimiento, por tanto será verdad, ¿no? Y por supuesto, uno puede tener un sentimiento de injusticia sin ser injustamente tratado. A los ricos les joden los impuestos y sin embargo, no por eso deja de ser su sentimiento injustificado. Y las mujeres de la India están contentas con estar oprimidas porque cuando uno no puede cambiar el mundo, cambia su descripción del mundo. Es decir, que hay una situación de injusticia sin que haya un sentimiento de injusticia. Entonces, el sentimiento no es un argumento. Como sabemos, desde que nos parece fatal eso, es que la maté porque era mía. Y usted pues, tendrá ese sentimiento profundamente arraigado, pero usted va al trullo, ¿no? Pues porque el sentimiento no opera como razón. Y en cambio, ahora hemos convertido el sentimiento, y en particular el nacionalista, que dice, tú no lo puedes entender. Y si me pides explicaciones, pues me siento ofendido, ¿no? Y además... tienes que aceptarlo porque son mis sentimientos, ¿no? Creo que ese marco mental que la izquierda ha contribuido a instaurar está funcionando, aunque también creo que, y no en aras de la racionalidad, sino de Trump desatado, está desapareciendo. Pero bueno, eso son otras consideraciones. No sé si querías decir. Bueno, a ver, en relación a lo que me preguntabas antes, vamos a ver, evidentemente el Parlamento de Cataluña ahora es distinto a los años, las legislaturas anteriores, ¿no? Es decir, ha vuelto una especie de cierto aburrimiento, que es lo que intenta hacer Illa, y luego lo que hay es un desconcierto en los protagonistas del procés que engañaron masivamente a la ciudadanía, les plantearon un tipo de discurso que solo ha generado decepción, y ahora van a tener que pagar la factura. Y la factura, efectivamente, es Sílvia Orriols, que acapara prácticamente todo el debate mediático. Pero insisto en que esto no ha sido espontáneo. Esto es otro procés. En el fondo es la caricatura del procés. Y luego una cosa muy importante que hay que recordar. El tipo de ideología de Orriols, históricamente, no había sido la mayoritaria en el nacionalismo catalán, al menos en apariencia, que se había vendido a sí mismo el catalanismo político, en algunas épocas, con vocación de modernizar a España, me dirás tú, estas cosas que se solían decir, y siempre asociado a la lengua y a la economía, no a la raza. Así como Sabino Arana fue un racista indisimulado, tenías que remontarte al doctor Ruber y los Badía y este tipo de personajes para encontrar argumentos de ese tipo en el nacionalismo catalán, salvo los escritos juveniles de Jordi Pujol, donde asomaba la patita de este tipo de pensamiento, o las metidas de pata de la señora Ferrusola cuando explicaba también lo que realmente pensaba, o el señor Herriber Barrera. Esto cambia en el momento en el que primero entra Puigdemont, que ya flirtea con este tipo de nacionalismo, luego Torra, que es un indisimulado fan de esta corriente de pensamiento. Llamarle pensamiento es un poco excesivo, pero bueno, ya me entendéis perfectamente. Y luego ya viene Orriols, que habla indisimuladamente de la existencia de una raza catalana. En una entrevista reciente en La Sexta, dijo textualmente que España persigue el exterminio de la raza catalana. A mí si me hubieran preguntado, yo no la conociera, me preguntaran, ¿esta chica dónde crees que es? Yo diría que cordobesa. Yo no le veo raza catalana por ningún lado a esta señora, pero bueno, es que tampoco existe ninguna raza catalana ni ninguna raza española. Afortunadamente hemos superado hace muchísimo tiempo ese tipo de razonamientos. ¿Y si el fenotipo es el Torra o estos? Efectivamente. Imagínate. Y luego una cuestión que me gustaría destacar. El libro tiene en sus capítulos centrales, hace pues, una especie como de diagnóstico, recopila muchas ideas sobre las que se han escrito muchos libros, pero merece mucho la pena porque en unas 70-80 páginas aproximadamente lo resume prácticamente todo. Pues de mitos sobre la historia de Cataluña, mitos sobre la historia de España, merece la pena allí. Pero la tesis, a mi modo de ver, más novedosa,
o que, sin ser novedosa del todo, desarrolla mejor que nadie Félix, es el capítulo que lleva como título textualmente Contra la conllevancia. Creo que esto está muy bien, y solo por eso merece la pena comprar el libro, y me explico. Al final se ha aceptado, es otro mantra más, otro tópico, que como esto no tiene solución tenemos que aspirar a la conllevancia. Y eso mismo lo acaba asimilando prácticamente todo el mundo. El problema es que no estamos ante una conllevancia. Cuando decía que esta idea se había desarrollado en alguna ocasión de manera más intuitiva, por ejemplo, Cayetano Álvarez de Toledo, cuando habla del tablero inclinado, y se refiere no solo a la izquierda, sino a la parte del nacionalismo, ya habla un poco de eso. Más modestamente, yo en mi propio libro me refiero a ello, cuando lo que traslado es que es imposible que se pueda hablar de conllevancia cuando no hay dos fuerzas que combaten ferozmente hasta el cansancio absoluto, llegan al armisticio y de ahí viene la conllevancia. No. Esa es la teoría del balance of power norteamericana en política exterior, ¿no? Esa estabilidad que viene de cuando ya das por hecho que no tienes ninguna posibilidad de derrotar completamente al adversario y en consecuencia pues llegas a esas pax romana. Aquí no hay eso. Aquí lo que ha habido, y ahí se refiere muy bien Félix a ello, es sumisión absoluta. La orden expresa de que no se puede combatir ideológicamente al nacionalismo y llamar a eso conllevancia. Que la rendición es conllevancia, no puede ser conllevancia de ninguna de las maneras. Y sobre eso sigue pilotando uno de los grandes dilemas del constitucionalismo en Cataluña. Aquellos que consideran que los que somos constitucionalistas en Cataluña, seamos más de derechas o más de izquierdas, estamos exclusivamente para hacer de mamporreros y facilitadores del acuerdo de la conllevancia, de la falsa conllevancia, o si tenemos que enfrentarnos por tierra, mar y aire a estas ideas perversas. Y aquí es donde Félix las recapitula de una manera brillante y muy precisa. ¿Cuáles son esas ideas que damos por hechas por pereza y que nadie combate? Una, que España es una anomalía antidemocrática, dice él, que no tiene parangón en el resto del mundo civilizado. Mentira. Que la Constitución española es fruto exclusivamente de la tutela militar. Se acepta muchas veces en algunos foros de opinión. Completamente mentira. Que la moderación la calibra y la define el nacionalismo identitario menos moderado del mundo. Y se acepta también como algo que tenemos que tragar pulpo como animal de compañía. Y la peor de todas, y yo creo que aquí pone un ejemplo delicioso sobre el que me referiré y luego lo desarrollará el autor si quiere mucho mejor que yo. Esa idea también, esto a mí me la comentan muchas veces en las entrevistas, no solo aquí en Barcelona, también en Madrid. Bueno, pero es que son muchos, y como son muchos, sean el 51, el 48, algo de razón tendrán. En algo habrá que llegar a un acuerdo con ellos, algo habrá que transaccionar con ellos. Y aquí explica, yo había oído hablar de ello, pero no lo había orientado, esta historia no lo había orientado tal como lo hace Félix, ¿no? Cuando en 1962 Wallace se presenta a las elecciones para gobernador en Alabama y se presenta con la promesa de no acatar la sentencia del 56 que permitía a los niños negros subirse a los autocares y compartir colegio con los niños blancos. Wallace fue votado por el 95% de la ciudadanía de Alabama. 95%. Claro, por esa regla de 3 no es el 51 o el 48, como las plebiscitarias, no, el 95%. ¿Qué hizo John Kennedy admirablemente? Dijo, señores, me da igual que seáis el 95 o el 205. Es ilegal y es inmoral, y no lo vais a hacer. Y como es ilegal y es inmoral, os lo voy a imponer. Y ojito al que lo incumpla, porque tendrá todo el peso del gobierno federal de Estados Unidos encima de sus hombros. Que se aten los machos. Y al final fue lo que dijo Kennedy. ¿Qué se hubiera hecho aquí en Cataluña ante una violación de los derechos humanos tan flagrante? Pues seguro que hubieran constituït un grup de treball observatori per com integrar les diferents races sense afectar a la unitat de la llengua y a la unidad nacional catalana. Bueno, alguna gilipollez encima, eso sí, cobrando 100.000 pavos todos los miembros del observatorio, que es la especialidad més mostrada, ¿no? Por lo tanto, cuidado con tragarnos
todas esas historias, porque la gran misión que tiene ahora mismo el PSC no es solamente la de gobernar, es la de desactivar lo primero que ha dicho Félix, todo ese movimiento que surge espontáneamente en Cataluña, por cierto, por la, en fin, dejadez en unos casos o inmoralidad en otros de los partidos políticos que tendríamos que haber hecho los deberes en su momento. Y creo que me explico con bastante claridad. Unos directamente porque están participando de esa inmoralidad y otros porque en algún momento no hicimos los deberes. Surge de manera admirable un movimiento cívico y la misión de ella es liquidar eso. Romper la idea de que Cataluña no es uniforme, que eso de que somos un solo pueblo es mentira. Todo eso, que está en la raíz de la fundación de Ciudadanos, la misión de ella es acabar con eso. Sí, pero me surge una pregunta a raíz de esto. ¿Ella lo hace por conveniencia o porque lo cree de verdad? Porque es un nacionalista en realidad, de verdad. Porque, claro, la izquierda en general ha abdicado de la, permíteme la frase, la defensa del proletariado, aunque suene tan antiguada, pero toda la izquierda en general ha abdicado de eso. Y entonces una parte de la izquierda se ha ido hacia la teoría woke, otra no sé qué, cada una defender cosas peculiares, unas ciertas minorías y tal. Pero aquí en Cataluña, que nos suman todos, es verdad, lo woke y todo, pero además mi sensación, y no sé cuál es la vuestra, y me gustaría saber vuestra opinión en este sentido, es ¿realmente lo hacen por conveniencia o es que son nacionalistas en realidad? Y bueno, se llaman socialistas a sí mismos porque saben que entre cierta parte del electorado vende, aquí y en el resto de España, ¿eh? Quizá deberían cambiarse el nombre, pero claro, no les conviene porque entonces a lo mejor no les votaría tanta gente. Pero esa es la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto son nacionalistas? Y ya está, son nacionalistas que siguen llamándose socialistas y mantienen el nombre de toda la vida. Bueno, vaya por delante que la vida interior de Villa no me interesa. Es decir, no en la presunción de que exista un ejercicio de introspección. Sí que es verdad que creo recordar que en las manifestaciones de octubre del 17 él estuvo en la primera. ¿El 29? ¿Estuvo el 29? En la segunda, ¿verdad? En la segunda. No, en la primera. Él fue el único de los que estuvo. En la segunda, yo estuve en la tribuna y vi ahí a Iceta haciendo de saltimbanqui, que es una tarea un tanto complicada, por su envergadura y vigor físico, y saltaba las vallas para aparecer en primera línea en aquellos días. Lo cual revela bastante de lo que tú estás diciendo y de lo que planteaba antes Alejandro. A mí aquí hay dos cosas. Una primera que obviamente, miren, hay un concepto comunista que incluso Alejandro comparte, que es el del territorio político. El territorio político es un proindiviso, todo es de todos y nada es de nadie en particular. Es decir, yo no puedo decir que Barcelona no es de los barceloneses, Sevilla no es de los sevillanos. Cuando uno está dentro de las fronteras de un territorio, de una nación política, cada uno en todas partes comparte los mismos derechos. Entonces, cuando aparece el proyecto defendido más o menos explícitamente de levantar una frontera, tú estás diciendo, quiero convertir en extranjeros a mis conciudadanos. No es que ya tengas problemas para que los extranjeros sean conciudadanos, sino que todos van a ser extranjeros los que no están aquí. Y esto aparece por 1000 lugares. Miren, a mí Otegi pueden suponer la opinión que tengo yo de ello. Pero la idea de que podamos decir que este individuo es persona non grata aquí, no. Eres un ciudadano y puede ir a hablar, si es que creemos que los discursos políticos tienen lugar en las universidades, a cualquier universidad, porque los universitarios no somos los dueños, somos los que circunstancialmente administramos esto. Los hospitales no son de los médicos y este tipo de consideraciones. Dicho esto, aquí hay algo que está dentro en lo que decía Alejandro que me parece importante, y es que las opiniones de las poblaciones no hay que asumirlas como si fuera el punto final, sino pues estaríamos como en tiempos de Espartaco. Afortunadamente ha habido que ha combatido, ha luchado contra el racismo, contra el sexismo, contra el machismo, y hemos ido modificando los valores de la gente. Y si no, piensen en
los fumadores. En 2 o 3 días se corrigieron comportamientos. Hemos conseguido, pero modificar conductas sencillamente porque nos parecían mal. Y el asunto es que tenemos que hacer una batalla ideológica para desnudar ideológicamente algo que es profundamente reaccionario, como es el nacionalismo, que es decirle, es que tú no eres mi igual porque no has nacido aquí, porque no tienes mis raíces, ¿no? Repito una broma de mi querido Fernando Savater, que creo que es de Steiner, que dice, oye, los ciudadanos no tenemos raíces, solo tienen la lechuga, los ciudadanos tenemos piernas y vamos de arriba para abajo. Entonces, aquí no me vengan con las benditas raíces, ¿no? Pues si tú llegaste ayer o antes de ayer, yo llegué ayer, y bien, eso no importa. Y voy a decir un ejemplo al contrario de los experimentos sociales que hemos vivido en España, y hemos vivido unos cuantos, más enloquecidos que se han visto. Algunos ya me los conocen, lo siento que tire de repertorio, pero creo que es bastante iluminador. ¿Se acuerdan ustedes del autobús aquel de hazme oír o hazte oír o no sé qué historia, ¿no? Aquella gente se ve que era pues, más de derechas que el palo la bandera, ¿no? Bien, da lo mismo, me trae sin cuidado. Pero aquella gente salió a la calle diciendo lo siguiente: los niños tienen pirila, las niñas tienen chochete o no sé lo que, algo parecido. No exactamente. Bueno, imagina. Vulva. Es que a la hora de merodear estos órganos, el léxico se pone tan... se la coge con papel de fumar. El caso es que, bueno, pues a mí, yo no voy a discutir si eso es verdad o no, pero bueno, hasta donde alcanza mi experiencia, más o menos se parece. Pero bueno, mi experiencia es limitada, o sea que no vamos a entrar en eso. Pero lo llamativo es que un montón de españoles que habían construido su vida, que habían visto el cine, habían visto Casablanca, habían interpretado, ven los documentales de la 2 con el león, la leona, y que hacen sus actividades, todo eso, y que entendían el mundo así, hasta aquel día, les dicen un día, eso que tú estabas pensando hasta ahora es pecado, y no solo es pecado, sino que has de salir a la calle y prohibir que alguien defienda lo que tú defendías ayer. Y un montón de gente salió porque hubo una repugnante y sórdida batalla, no ya en contra de opiniones que, bueno, pues se pueden discutir, todo se puede discutir, yo creo que todo se puede discutir, pero por lo menos la libertad de expresión. Y el día siguiente, por supuesto, después de que pasó aquel fin de semana enloquecido, donde se prohíbe a la gente decir esto en los autobuses, la gente seguía intentando ligar con la chica del trabajo, el otro ir a la discoteca, y seguían con su vida y su familia normal, pensando sobre lo mismo que habían seguido pensando antes. Pero si hubo una modificación política, si eso ha sucedido, ¿cómo no vamos a modificar las preferencias? ¿Qué es lo que ha hecho la fiera esta de Urriols? La de Urriols ha dicho, miren, déjese de tonterías, déjese de toda esta decoración progre, nosotros somos racistas. Y es verdad, es que lo éramos toda la vida. Han modificado las preferencias, le han desnudado, el rey estaba desnudo desde el punto de vista. Entonces, pues vamos a recordar lo evidente. Ahora, si nosotros nos prohibimos pensar, y la idea de criticar el nacionalismo, pues apelando, como decía Alejandro, ¿no?, a la idea de decir, no, es que son muchos. Bueno, sí, claro, ¿y qué? Eso no es un argumento, ¿no? Eso no es un argumento. Además, ahí recogía un artículo que yo le hice contra el de Sociedad Civil catalán, que aceptaba, es que son 1 millón y habrá que hablar. Bueno, pues sí, no, pues no. El argumento de Wallace me parece concluyente. Hemos modificado las preferencias, pero para eso hay que tener una disposición política y un proyecto político que pasa por modificar, si esto ya sería intervención política, yo no soy un especialista, bueno, especialista en idea, pero cualquier ingeniería política de intervención política, y la ingeniería política se hace, porque si no, no se dedicaría nadie a la política, es modificar sentimientos, actuar sobre los intereses y actuar sobre las emociones y sobre las razones. Perdón, sobre razones, emociones e intereses. Perdón, porque esto ya es más... Pero bueno, razones. Pues la batalla que más que bien uno va dando es decir, mira, esto es nacionalismo, pues esto tiene esta anatomía moral, estos supuestos no se aguantan, son profundamente despreciables, o las balanzas fiscales son un cuento chino, o aquella moto que nos vendían de que todos los países contemplaban un derecho a la autodeterminación, pues ahí lo ha hecho, lo hizo Ángel de la Fuente, nuestro querido Ángel de la Fuente, muy amigo de algunos de los que estamos aquí, exactamente mostró que ahí que era mentira. Lo hizo Borrell en uno de los momentos de lucidez circunstancial que tuvo, y otras gentes lo han hecho. Vale, pues esa fue una batalla. La otra es la de los intereses, que alguien les recordaba que podían perder seriamente,
que nadie les diga, oye, es que esto suponía pues, salirse de la Unión Europea, en fin, una serie que afectaba intereses, que no es un argumento moral, pero se tiene en cuenta. Y el miedo, y hablo de las emociones, porque las emociones entre ellas está el miedo, o ganar el mundial, pero eso como no podemos hacerlo más que cada 4 años, pues fue un momento de fervor nacional. A mí los fervores patrióticos de cualquier orden, lo digo, no me emocionan, pero hay momentos en los que, vamos, voy a recordarlo con una anécdota personal. Cuando Iniesta marcó el gol en el fervor, en aquella situación, estábamos aquí completamente asustados, porque una de las películas que habría que hacer fue lo que pasó en aquellos días de octubre, y eso nadie lo ha hecho. Y aquí pasaron cosas muy serias que esta sociedad está olvidando. Esto no pasó en octubre, pero ya estaba el ambiente caldeado. Pues yo, que vivo aquí a 2 calles, salí al balcón gritando, ¡joderos, hijos de puta! Haciendo butifar, porque estábamos hasta las narices. Cada vez que le metían un gol a España, pues se oían petardos y ¿no? Pues en aquel momento fue de las primeras veces que aparecieron banderas nacionales españolas de la Constitución, yo digo banderas constitucionales, en buena parte de Cataluña y en el País Vasco, ¿no? Porque bueno, pues esas tramas emocionales, por supuesto, de cohesión en las sociedades. No es estrictamente un argumento, yo no digo que sea un argumento, pero cumple una función, porque hay emociones positivas, el odio no es de las positivas, y el amor y la fraternidad, pues, está entre las positivas. Pero vamos, eso sí que es donde hay que dar las batallas, pero hay que darlas frontalmente, ¿no? Tratar de decir no, pero primero hay que asumir la condena moral de algo. Si no te parece mal, ¿cómo lo vas a combatir? Y luego a partir de ahí pensarás cómo. Pero si tú dices que no, que es natural que la gente, bueno, no, es que estos tíos que violan y entonces, pues para aplacarlo, vayan bajándose las bragas, ¿no? Pues no corresponde, ¿no? Alejandro, no sé si querías tú responder a la pregunta que también hacía antes de hasta qué punto Illa no es un nacionalista por delante de un socialista. Yo creo que él no creo que sea un nacionalista doctrinario al uso, sinceramente. Yo creo que es del aparato del PSC. Y el aparato del PSC tiene 3 prioridades: el aparato del PSC, el aparato del PSC y el aparato del PSC. Ha sido así toda la vida. Si para cumplir esas 3 prioridades hay que hacerse medio pensionistas, se hacen medio pensionistas. Si hay que ir a una manifestación, como hizo Montilla, Indepe, se va a la manifestación Indepe. Y si hay que ir a la contraria del 8 de octubre, se va a la contraria del 8 de octubre. Ese relativismo moral, pues lo han sabido captar muy bien. No voy a entrar ahora en análisis históricos de lo que pasó con Ciudadanos y todo lo demás, pero es verdad que él aparece ante una parte muy sustancial de la población catalana como la persona que va a pacificar esto sin caer en fin, los peores tics del nacionalismo en Cataluña. Al final se está viendo pues que si es necesario caer en ellos, lo va a hacer igualmente. Y cuando tuvo que ir a rendir pleitesía a Puigdemont, pues lo hizo, con todas las en fin, consecuencias que eso tiene morales y éticas. No le tembló el pulso en hacerlo, pero yo no creo que tenga él una ideología clara en ese sentido. O sea, que no es ni nacionalista ni socialista, No, sino es un oportunista. Son del poder, son gente que ha venido al mundo a mandar. Bueno, es que hay mecanismos de racionalización que se dan aquí. Es decir, si tú de pronto primero modificas el comportamiento y luego, como uno no puede, esto llaman disonancias cognitivas los psicólogos, ¿no? Si yo a mis estudiantes les digo, ¿qué pensáis de copiar? Uy, está horrible, está muy mal. Pues un día me hago despistado y copia, y a las 2 semanas les preguntan qué les parece copiar, pues ya les parece bien, y es honesto, porque tratan de acompasar la vida con los pensamientos con la vida, porque hay que sobrellevar la vida, creo. Dejadme que os pregunte ahora por un caso muy concreto de gran agravio, que es el exilio de Puigdemont. O sea, ¿cómo veis que esto va a terminar, o cómo pensáis que puede terminar, tanto políticamente, que quizás es la respuesta fácil, como jurídicamente, y ese choque que puede llegar a haber ahí? Es una fuga, ¿no? Sí, bueno, no.
vamos a ver, yo jurídicamente no sé, sé cómo creo que debería acabar, que entiendo las sentencias y la verdad es que supongo que, pero vamos, es que no me gusta el género de hacer las predicciones políticas de esta naturaleza. Si estuviéramos entre amigos tomando una copa, yo creo que cada vez va a ser más un personaje más patético, ¿no? Si hacemos una proyección del papel que tenía al principio, cuando el nostre president, cuando es que, joder, las que han pasado, cuando nos largaba los memes, bueno, todavía creo que nos cuentan los rollos de Navidad en TV3, ¿no? Hay un tío que está perseguido por la justicia y desde la televisión catalana, la televisión oficial de Cataluña, nos contaba sus buenos deseos de Navidad, en qué país vivimos, ¿no? Eso lo habíamos naturalizado y hubo un tiempo en que aquí estaban con, que eso sí ya completamente trastornado, estem en la República, basta con creérselo para que esto exista. ¿Lo recordáis? Porque esto era así, ¿no? Que le pegaron aquella hostia al mozo y dice, pero imbécil, ¿de qué república hablas? Y al pobre tío, al mozo aquel, se cayó. Era un guardia forestal. El mozo al guardia forestal. Vale, pues ya veo que tienes inventariado, Javier, la lista. Pues, un poco de principio de realidad, porque un momento de completa enajenación, de bueno, pues ya está, y claro, esa situación, comparas eso con el personaje que ha quedado y con que previsiblemente de los resultados que se verán, pues sospecho que va a quedar con un personaje patético que vendrá aquí. No creo que el PP, si llega a gobernar, vamos a ver, ahora está Alejandro aquí, ¿qué voy a decir yo? Bueno, voy a decir lo que me dé la gana, naturalmente. Pero que con el PP por lo menos separarán las cosas, confío. Pero desandar camino, queridos, que es lo que hay que hacer, creo que poco, ¿eh? Y entonces, pero vamos, no por rencores atávicos, ¿no? Yo recuerdo un maravilloso artículo de Ruiz Soroa diciendo cómo creía que acabaría esto, y creo que, no sé, era respecto a Puig. Era decir, bueno, pues un día en un periódico se leerá que vuelve y cosas así, sin el protagonismo institucional que ha tenido, gozando de prebendas. Es que se colocó en el centro de Barcelona para dar un meeting con la complacencia institucional. Es que no es una broma, eso no es un Estado moderno. En ese instante no hubiese estado mal tener un Trump. Ahora que caigo. Bueno, pues eso, ¿no? Vamos a ver, yo, más allá de la cuestión Puigdemont, porque muchas veces se lleva el asunto a la figura concreta de Puigdemont, qué repercusiones tendrá a su vuelta, yo creo que eso es lo de menos. Incluso, yo recuerdo una vez en RAC 1 Basté, me preguntaba, por usted, cuando estaba Puigdemont en el Parlamento, ¿usted qué relación tenía con él? ¿No? Y yo digo, pues, cordial. Y a usted no le sabe que cuando te hace la envolvente, ¿no? Y a usted humanamente no le parece mal, no siente en el fondo de su corazón que a lo mejor tendría que volver tantos años fuera. Y yo le contesté, no. Y entonces se quedó así como, porque fue un no muy seco. Bueno, a mí me habría dolido, pues no sé, que hubiera sido responsable de un accidente de tráfico por una imprudencia y hubiera habido víctimas, pues estas cosas te saben mal cuando ocurren, ¿no? Pero este hombre había montado un golpe de Estado, ¿cómo me va a saber mal lo que le pueda ocurrir desde el punto de vista legal a alguien que monta un golpe de Estado? Pero sí creo que de verdad se va a hablar mucho de Puigdemont, y yo creo que Junts y Puigdemont tienen un futuro político muy malo. Creo que a Puigdemont se acaba volviendo, lo pasearán como a Buffalo Bill en aquellas ferias que montaban en los últimos años de tal, como una especie de... No voy a decir nada más porque tampoco quiero meter la pata, ¿no? Pero, no, el gran asunto no es Puigdemont, no es si va a recuperar terreno, si va a seguir desafiando, no. El gran asunto es que se ha consolidado y ha cristalizado una idea sobre la que también habla en el libro Félix y que es importantísima, que es un sistema de incentivos atroz que no solamente no va a frenar lo que hacen, sino que les anima a repetirlo con mayor intensidad. En líneas generales, ese sistema
todos los que estáis aquí en esta sala, o la mayoría, sabéis cómo funciona. Ser constitucionalista en Cataluña es un desastre y una ruina. Ser separatista es un chollo. Programas estrella, productoras de televisión, subvenciones a doju, y encima te hacen la pelota a los poderes públicos aquí y hasta en Madrid te hacen la pelota también. Todos son ventajas. Si eres constitucionalista catalán tienes la incomprensión de los que mandan en tu tierra, aun siendo mayoría, pero que nunca se configura políticamente de manera adecuada, y encima tienes una cierta displicente incomprensión por parte de los poderes en Madrid. De hecho, como digo siempre, es un milagro que estemos aquí, porque la verdad es que no hay absolutamente... Lo normal es caer. Bueno, este es el sistema de incentivos en general. Pero es que en el caso de Puigdemont y el resto de responsables del golpe, es aún peor. Porque ya no es el sistema de incentivos económicos, prestigio social, etcétera, etcétera. Es mucho más perverso. Es la idea de que pueden cometer un delito gravísimo contra la democracia y que esa democracia va a cambiar su ordenamiento jurídico para satisfacerles a ellos y no indultarles, sino compensarles y premiarles. De ese golpe de Estado salen de la siguiente manera. Con el delito de sedición suprimido, con el delito de malversación adaptado a sus necesidades para que no les vuelvan a condenar si lo vuelven a repetir. Con la ley de amnistía, que todos sabemos es una de las cosas más inmorales que le ha pasado a España en los últimos, no sé, 200 años. Y ahora encima, cuando lleguen aquí, todavía va a haber que compensarles y premiarles más. Bueno, ese es el gran drama. En la parte final de su libro, Félix hace un alegato optimista, que yo comparto plenamente, dentro de una cierta amargura realista, ¿no? Porque realmente es para echarse a correr con todo esto, ¿no? Yo, a pesar de todo, comparto su optimismo en la medida en que, a pesar de todo, nunca han sido capaces de someternos del todo. No es un tema menor, ¿eh? A pesar de la presión enorme que fueron capaces de ejercer, aquí cuando se tuvo que dar la respuesta cívica, porque la política fue a medias, se dio con creces. Eso demuestra que todavía no nos han robado el alma, que es lo fundamental. Nos habrán quitado la pasta, las subvenciones, el prestigio social y todo lo demás, pero el alma no nos la han robado. Y eso, la prueba de que este libro esté aquí, pues es sintomática de ello. Una pregunta, antes te hacía al principio, te adelantaba una pregunta, que es un tema que a mí particularmente me obsesiona, que es el de la juventud. ¿Vale? Veo la sala, veo aquí dos buenos representantes de Sacabat. Allí también por allí. ¿Qué va a pasar aquí? Pero es verdad que nos falta encandilar, debemos de ser realistas, a esa parte de la sociedad que al fin y al cabo es el futuro. Yo lo veo en casa, ¿no? Con mis propios hijos, que tengo muchos, y no consigo que todos se enganchen igual al tema. Tengo algunos muy enganchados y otros que ni me escuchan y se hacen los locos, ¿no? Claro, me gustaría que opinaseis sobre esto. O sea, ¿cómo podemos conseguir en un mundo de 20 segundos de TikToks y de tan poca atención, tal, que consigan abstraerse un momento y pensar, pues, abstractamente, ideas abstractas como el de la ciudadanía, la nación, los derechos, que no son tan abstractos, determinadas cosas que configuran la democracia, ¿no? Y que configuran eso que aparentemente, porque una cosa que yo veo en casa y con muchos jóvenes es precisamente eso, ¿no? Consideran que la democracia, el sistema democrático es algo ganado y que no se acabará nunca, que nunca puede cambiar. Y la realidad, y lo vemos a nuestro alrededor, en muchos países, la democracia está en retroceso, en muchas cosas, ¿no? En algo, y pongo un ejemplo, la separación de poderes, que es algo no tan sutil, pero explicarle a la gente y a la juventud en particular la importancia de la separación de poderes es fundamental. Entonces tú, como profesor de filosofía política, por eso antes te he dicho, te lo voy a preguntar, ¿cómo crees que se
de abordar eso en la universidad, por supuesto, pero en general, con la juventud? ¿Qué tenemos que hacer? Incluso desde la clase política también, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que entiendan que esto no es gratis? Que esto no es un derecho conseguido ya para siempre, ¿no? Bueno, pues Yo creo que, muy a mi pesar, la vocación cívica de los ciudadanos en general no es conmovedora, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando el 23F y las manifestaciones parecían un velatorio, ¿no? La gente no salió a defender la democracia. No sé si ustedes tienen el mismo recuerdo, las mismas impresiones, pero era una sensación de... Aquí ha habido 2 o 3 momentos que un jurista norteamericano llamaría... Roberto lo sabrá mejor que yo. Roberto es un amigo argentino, que no ha venido desde Argentina, pese a lo que diga, para estar aquí. Pero momentos constitucionales, ¿no? Que es cuando Tomás y Valiente, cuando Miguel Ángel Blanco, son momentos, y luego las manifestaciones de octubre de aquí. La gente sale a defender sus derechos y libertades. Y nadie sabe después, sobre todo en los jóvenes, hay momentos que te proporcionan una suerte de capirotazo biográficamente, ¿no? Una distinción privada entre momentos importantes, personas importantes en tu vida y personas decisivas. Hay personas que son importantes porque te acompañan toda tu vida, pero que serían intercambiables, con perdón por la imagen, funcionalmente con otras. En cambio, hay alguien que aparece en tu momento determinado y da un giro biográfico y te cambia muchas cosas, aunque luego desaparezcan de tu vida. Suele pasar clásicamente con el profesor de filosofía de COU, con alguien que te marca. Entonces, para los jóvenes, en muchos momentos, hay momentos políticamente importantes porque son tu proceso de ingreso en la madurez y para mi generación fue el referéndum anti-OTAN. No sé si se acordarán ustedes, una cosa que hubo aquí y que por supuesto hemos violado todo aquello que votamos, porque supuestamente los americanos no deberían estar aquí en las condiciones en que están. Esto es otro rollo mío, pero lo quería contar. Pero bueno, eso fue importante y marca. El 15M lo puede haber sido para otros jóvenes, ¿no? Y eso, por supuesto, requiere que alguien sepa encauzar esas energías políticas. Si este país tuviera un poco de decencia, de verdadera, genuina memoria histórica, pues hubiese recordado esas fechas como fechas importantes de periódicamente. Se habrían hecho películas, se habrían hecho tipo de cosas. Por lo demás, tampoco vamos a engañarnos. Los jóvenes lo que quieren es, o hasta ahora querían, porque ahora se complica la cosa con el no es no, pues quieren lo que quieren, ¿no? Y esas edades, esas son las prioridades que llevan de aquí para allá biográficamente a cualquier adolescente, dependiendo de sus pendulazos. Yo, mi observación en la universidad es que estoy en la quinta esencia del Unga Unga, es decir, en la Facultad de Ciencias Políticas y estas cosas me llegaban alumnos, ¿no?, de la central, y en 2017 yo reconocía miradas de odio entre los alumnos, ¿no? Y predominaban, sobre todo, más que predominaban, sobre todo acallaban a los demás, creaban un falso consenso porque se amparaban en el silencio de los otros. Los jóvenes sabréis de qué hablo, ¿no? Los que tenéis la experiencia, que esos se están rompiendo. Yo ahora mismo, si preguntara en privado a mis alumnos por dónde van sus vientos ideológicos, pues muy pocos lo tendrían, porque tienen preocupaciones de orden práctico. Entonces yo creo que si se los quiere civilizar genuinamente en el sentido de la palabra, convertir en un modesto espíritu ciudadano, pues hombre, habría que hacer, no sería malo, es imposible metafísicamente volver a la mili. Sí, lo digo en serio, porque la mili uno salía, la mili es lo que le ha pasado a los tipos de Esquerra Republicana cuando van a Madrid, porque ellos creen que aquello es la caverna. Y entonces, cuando llegan allí, luego no hay Dios que los haga volver. Y ya saben ustedes de quién estoy pensando, ¿no? Se quedan encandilados, porque además, como decía Alejandro, pues tratan allí, pues, como quieran, ¿no? Se cumple eso de que yo soy catalán y me lo pagan todo en todas partes, ¿no? Donde sea aquel. Pues efectivamente los tipos de Esquerra Republicana, salvo la señora esta, que están cauficadas ahí de tal,
Pues pero los demás llegan allí, descubren que la vida es normal, que la gente se tolera, aguanta, y eso de orearse, de Erasmus por España, de ida y vuelta, porque además aquí ya no viene nadie porque van a venir aquí, sí, obviamente por la exigencia de la lengua que les complican la vida. Hace unos años en mi facultad de Económicas había un tipo, yo jugaba fútbol con gente de lo peor, y era profesor y el tío daba un curso de doctorado en catalán. Entonces nadie entendía nada, había un chino, 5 sudamericanos, no había ningún aborigen, y el tío tranquilamente podía haber estado contando el guión de Star Trek o cualquier cosa, porque no entendían nada, nadie, y así todo un año, pero con un aplomo. O sea, son cosas que claro, pero esto claro, ya la gente cuando se entera, pues viene, bueno, pues la fama de la juerga que tiene Barcelona y esas cosas, ¿no? Pero ese tipo de... Lo que digo es que sencillamente estamos espantando y ahora se evita que vengan chicos de fuera, pero finalmente, en el caso de la lengua, al final la lengua se impone porque es eficaz, es el uso de la lengua, es lo que está acabando también, dicho sea de paso, con la corrección política. Nadie dice, queridos y queridas, que estoy cansados y cansadas de ser ignoradas y de tener que ser atendidos y atendidas. O sea, la lengua es economía, es pa. Y por eso recalamos en las lenguas de más uso y eficaz. Y el castellano, afortunadamente, tiene esa ventaja. Y eso, para los muchachos, hombre, podríamos diseñar un sistema de incentivos, y es que dijeran, bueno, pues vamos a pedirles, cuando llegan a Madrid o a cualquier... Porque claro, aquí los chicos juegan en 2 ligas, en la liga local, en donde los de fuera no pueden venir, y en la liga nacional, porque nadie les pasa un examen, que les pasaron un examen de castellano, y Dios mío, es terrorífico. Ahora mejora mucho, porque mis trabajos de los 2 años o 3 para acá, gracias a la inteligencia artificial, son sintácticamente impecables, pero creo que no es mérito suyo. Bien, yo creo que con respecto a los jóvenes hay una noticia buena y una noticia preocupante. La buena es que casi 14 años después del inicio del procés, los que en el año 2012 eran jóvenes ya no se consideran, no están en las estadísticas como jóvenes, y los que hoy son jóvenes pasan completamente de la independencia, pasan completamente de los mantras del nacionalismo, no tienen ninguna angustia lingüística, sino que se expresan como les da la gana en todo momento y tienen otro tipo de preocupaciones. De hecho, los que están preocupados con eso son los nacionalistas, muy preocupados porque ven que su procés, en este caso, aunque avanzan en algunos ámbitos, como decía otros, no han sido capaces todavía de robar el alma a todo el mundo. Y con los jóvenes lo han conseguido. Pero luego hay otra cuestión, a mi modo de ver, preocupante. Comentaba hace un momento Félix, cuando se refería a nuestra eventual llegada al gobierno de España, que yo creo que el Partido Popular va a frenar, pero no tengo tan claro que vaya a revertir. Bien, yo voy a decir que tenemos que frenar y también revertir, y no nos queda otro remedio que hacer las dos cosas. Porque una sola no serviría, y me explico. Los jóvenes, salvo los admirables casos que tenemos hoy aquí, algunos más que tienen una inquietud, vocación política o les interesan los asuntos públicos, funcionan más por intuiciones / interés inmediato sobre las cuestiones públicas. Y uno de los fenómenos más preocupantes, descartado que ahora tengan veleidades separatistas, es que si no se revierte lo que se ha hecho malo en todos los ámbitos, y el sistema democrático es incapaz de garantizar que los jóvenes formen parte de una comunidad de ciudadanos libres e iguales, con seguridad y con oportunidades, con especial incidencia en la vivienda, lo que van a hacer va a ser tener tentaciones reaccionarias. La amenaza, por lo tanto, ya no sería el nacionalismo reaccionario, sino el desapego a la democracia. Eso es lo que hoy sí está pasando entre los jóvenes. Los niveles de desafección con respecto a la democracia de los jóvenes, más allá no voy a entrar en cuestiones sobre a quién luego quieren votar o dejar de votar. Pero si hay algo significativo en encuestas del CEO y del CIS, es que empieza a haber un desapego hacia la democracia. Cosa que en la generación mía, soy del 76,
pues prácticamente había 4 skinheads por ahí que tuvieran ese tipo de ideas, pero no había nadie. Y por lo tanto, acabando ya con el razonamiento, sí, Félix, hay que revertir. Hay que revertir porque si pensamos otra vez, si caemos ya no solo en el apaciguamiento con el nacionalismo, sino en el apaciguamiento con la ingeniería social del sanchismo y del Partido Socialista, al final el resultado va a ser igual, va a ser el mismo, una auténtica catástrofe. Y es por donde vamos si no cambiamos radicalmente. Es decir, que no solamente tenemos la obligación moral de hacerlo, es que tenemos el interés objetivo de hacerlo. Otra cosa es que haya que convencer a todo el mundo de que piense así. Eso es Ojalá te escuchen. Si os parece, vamos a abrir un turno de preguntas, comentarios limitados, por favor, para que pueda